InSpot. Conversaciones que inspiran. Segunda temporada. Mucho se habla del empoderamiento femenino por obvias razones. Sin embargo, ahora existe otro concepto llamado empoderamiento masculino, el cual intenta deconstruir esta imagen insensible, fuerte y poderosa que el patriarcado ha puesto sobre los hombres y convertirlos así en seres más emocionales y vulnerables. Quédate con nosotras para conocer más del empoderamiento masculino con nuestro invitado estrella. Hola, ¿qué tal, amigos de InSpot? Estamos muy contentas de saludarles, María del Valle y yo, Silvia Herrera, detrás de los micrófonos aquí en su podcast favorito, InSpot, y estamos muy contentos porque hoy tenemos a un gran invitado y vamos a hablar de un tema que nos apasiona muchísimo. Como saben, en la primera temporada hablamos de ello y hablamos desde el lado femenino, del empoderamiento femenino, que hay muchas aristas, muchas personas, mucha gente que habla, que lo cree, que no, que lo sigue, y ahora vamos a hablar del empoderamiento masculino. Si existe, si se conoce, si sí se come, con qué se come, y no digo más, vamos a empezar con el tema. Bienvenidos a InSpot. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Por aquí María del Valle y bueno, de manteles largos porque hoy tenemos a un señorón como es Alberto Lati. Alberto, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¡Bravo, amigo! ¡Bienvenido! Qué gusto saludarlas. Es curioso que las conozco de ámbitos tan diferentes, con mucho cariño, con mucho respeto, y que ahora por aquí estamos platicando con todo gusto. Un abrazote. Mil gracias por aceptar, de verdad. Este podcast lo llamamos InSpot porque queremos siempre transmitir a la gente que nos inspira. Y tú, bueno, para nosotros eres un gran inspirador. Somos fan de toda tu trayectoria. Nos inspira mucho todo lo que haces, lo inteligente que eres, los países en los que has vivido. Y amigos que nos escuchan en InSpot, es un honor tenerlo aquí, que nos regale este pedacito de su tiempo. Somos chiquititos, estamos empezando y tenemos el honor sasasazo mega que se nos hace el corazón gigante. Muchas gracias por estar aquí, amigo. Nuestro invitado de hoy es periodista y escritor, licenciado en comunicaciones, ha efectuado coberturas en más de 100 países, tiene 6 mundiales y 5 Juegos Olímpicos. Ha entrevistado a las glorias del deporte, pero también a 8 premios Nobel. Cuenta con un bestseller y con varias novelas. Es colaborador de las Naciones Unidas para Refugiados en la ACNUR, habla 13 idiomas y colabora con Fox Sports y Claro Sports, y su contenido también es emitido en Nat Geo. Vamos a aprovechar tantas cosas de ti y la primera pregunta es, ¿qué resuena en Alberto cuando escucha el empoderamiento masculino? Vamos a dejar la pregunta abierta. ¿Qué resuena? Voy a ser muy sincero, Silvia. Primero, gracias por tan maravillosa introducción. De verdad, valoro mucho tus palabras. Voy a ser muy sincero. No es un concepto en el que yo haya pensado. Normalmente, el que históricamente ha sido más oprimido, más relegado, es el que necesita, y me parece completamente justificado, requerido, colocar esa parte. Por eso la parte de empoderamiento femenino es necesaria entenderlo. Términos de seguridad, términos de oportunidades, términos de igualdad, términos de autoestima, términos de todo, que no soy el más indicado para hablar seguramente al respecto. En caso masculino yo no lo había pensado, pero sí tengo la certeza, y es algo en lo que pienso a menudo, del concepto de empoderamiento a nivel personal, a nivel individual. ¿A qué me refiero con esto? Yo lo veo con muchas aristas. Por un lado, precisamente porque soy un tipo que a veces la gente no me lo cree, sumamente inseguro, la manera en la que yo me siento legítimo al llegar a una transmisión, al llegar ante un micrófono, al pararme ante una cámara, es verdaderamente llegar preparadísimo. Yo me siento más poderoso, yo me siento más seguro, yo me siento más legítimo. Creo que a muchos nos da, algunos en algún momento lo superan, algunos de pronto nos regresa el síndrome del advenedizo, el síndrome del impostor, el decir, híjole, no soy un comentarista, más bien me siento como un niñito a mis 45 años, me siento como un niñito jugando a que soy comentarista. Y lo mismo puede ir a cualquier ámbito, ¿no? Un ámbito profesional en donde tú me digas, de emprendedurismo donde tú me digas. Y creo que la legitimidad es lo que me da ese poder. Pero por otro lado, entender que lo que estoy haciendo es algo que sé hacer. Y es un punto del que disfruto mucho hablar, tanto en entrevista como fuera del aire, con los grandes deportistas. ¿Te pones nervioso cuando vas a lanzar la flecha que te puede llevar a la medalla de oro? ¿Te pones nervioso cuando vas a tirar el clavado que puede determinar la gran diferencia? ¿Te pones nervioso cuando estás en sus marcas y vienen los 9 segundos que van a determinar qué son de esos 100 metros y acaso de tu vida? Si tú estás convencido
que lo que vas a hacer es algo que sabes hacer, el nervio tiene que hacerse a un lado. El nervio puede convertirse en una herramienta muy útil que es la adrenalina, como cohete, salir lanzados por esa adrenalina, pero no en algo que obstruya la certeza de que estás haciendo lo que sabes hacer. Y eso lo extrapolo a entrevistar a personajes que pueden resultar intimidantes, ¿no? Un premio Nobel de la Paz, un escritor destacadísimo, un actor de Hollywood, una leyenda del deporte, un jefe de Estado. En todos los casos he tenido el privilegio, he sido muy suertudo, pues de poder encontrarme con ellos. No sé, pienso cuando estuve con escritores como Carlos Fuentes o como Katzenbach o como Ken Follett, o pienso cuando estuve con figuras como Lech Walesa, como F.W. Leclerc, todavía recuerdo cuando me dice la frase, cuando decidí liberar al señor Mandela, y dices, en la torre, estoy ante un pedazote de historia. O sea, un George Clooney, o sea, una Madonna, o sea, un Michael Phelps, un Pelé, en paz descanse. Si tú sabes que estás haciendo lo que sabes hacer, tienes que entrar sereno. Y creo que esa certeza de que estás haciendo lo que sabes hacer, ese empoderamiento, a mí me llega del sentirme legítimo y por ende eso me llega del sentir que me preparé como correspondía. O sea que basas, digamos, en tus conocimientos este empoderamiento. Pero ¿qué pasa, Alberto, con otras emociones como el miedo, como la vulnerabilidad, que tal vez se han visto como feminizadas estas emociones, cuando al final de cuentas somos seres humanos y todos las sentimos o las padecemos o como le quieras decir? ¿Cómo maneja el hombre esas emociones sin sentirse tal vez como femenino o sin acordarse de esa típica frase de los niños no lloran o no, que tal vez ha marcado la vida de los hombres siempre? A ver, he llorado de coraje cuando algo laboralmente, como evidentemente personalmente, no fue como yo quería que fuera. ¿Sí? He sido un intenso, soy un intenso. María, tú trabajaste conmigo en Fox Sports un buen rato. Soy un intenso y los productores me conocen que intento que con muy buenos modos, pero sí estoy encima por ver ¿y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y qué? Porque esa es mi naturaleza, porque no me gusta improvisar, porque me gusta tener lo más amarrado posible lo que yo puedo controlar para que cuando venga lo que no puedo controlar tenga capacidad de reacción. Si entras y nada está controlado, no puedes reaccionar ante nada. Solamente estás allá a la deriva recibiendo puñetazos. Yo a cómo lo entiendo esto son genuinos esos sentimientos. Y porque me siento vulnerable, y porque no me gusta perder, y porque cuando algo que no pudo salir mal sale mal, no me la perdono. Me dan unas crudas morales tremendas de decir, caramba, era tan esencial que te prepararas en este punto. Era tan esencial que vieras esto. Y llegó el momento y no lo hiciste. Ya si llega el momento y salta algo porque la naturaleza de la televisión en vivo nos lleva a cosas imprevistas, pues dices después, fíjate que pude haber reaccionado mejor, fíjate que pude haberlo llevado mejor, pasó esto en mi transmisión de la inauguración olímpica, pasó esto en mi transmisión de tal, pasó esto cuando entrevistaba a tal persona, y quizá hubiera reaccionado así, pero eso no lo pudiste haber calculado. Lo que sí podías haber calculado es lo que tienes que llevar perfectamente delineado, ¿no? Con un plan de acción, y ahí es donde creo que tienes que hacerte fuerte y tratar de hacerlo a partir de la certeza de que eres vulnerable, porque somos vulnerables. Todos. 100%. Todos. Ahora, sin diferencia de género, sin diferencia de raza, sin diferencia de procedencia, somos vulnerables, es la naturaleza. Sí, sí. Alberto, nos queda y no nos sorprende porque nos queda muy claro y estamos aprendiendo, inspirándonos de la parte, el empoderamiento de lo que haces, o sea, hacia afuera, la profesión, ¿no? O sea, lo que te dedicas. Y mucha gente, incluso yo ahora me acabo de inspirar porque sí, o sea, me he puesto a pensar en lo que estás diciendo y digo, claro, yo ayer tuve un evento y tuve que haberme preparado de esto y de esto y de esto para que hubiera salido mejor. Ojo, me aplaudieron, mi cliente salió feliz, pero creo que hubiera podido hacer mejor y esa es la parte profesional. ¿Qué pasa? Que has estudiado y ahora voy a tocar el tema en donde Alberto Lati tiene familia. Pues es papá de niña, es papá de niños, ¿ok? Y vienen estas dos grandes figuras y estás ahí. Y no es Alberto Lati el que se ha leído todos esos libros que tienes atrás, porque lo sé, que te has leído, sino es ese papá que ahora cómo le transmite a los hijos este concepto que tenemos en la mente entre hombres y mujeres, el machismo en lo machismo, porque el empoderamiento femenino creo que nos hacen creer a las mujeres que viene de este subyugo masculino que tenemos. Sin más, ya sabes mi pregunta, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo transmites? ¿Cómo lo educas? A ver, lo primero, intentando que una madurez emocional no te haga distorsión de donde no debe.
Porque cuando se hace un licuado en el que va bilis, en el que van delirios, en el que ya no estás distinguiendo lo que es un delirio de persecución o una paranoia de lo que está en la realidad, es muy complicado tomar decisiones y pensar. Primero, vamos, mis hijos son pequeños todavía, o sea, están en el orden de los 10, 7, 4 años, y tienen que irlo trabajando, tienen que irlo madurando. Pero me parece que es esencial. Lo segundo, entendiendo qué es lo que tienes que hacer. Muchas veces parte del problema, que la gente no sabe qué tiene que hacer, o que la gente no quiere, o lo saben, pero por una negación muy comodina dicen, bueno, sí, pues si yo nadara tanto. Yo me acuerdo perfecto, Silvia María, una vez se acercaban los Olímpicos de Beijing, qué espanto, ¿no? Que ya van a ser de aquellos Juegos 16 años. Wow. Y fui a dar una conferencia, creo que de las primeras que daba, porque en esa época no era tan masivo que lo hiciera, ¿no? Como ahora. Y que el típico muchacho, pues un poquito molesto, universitario, me empezó a decir, es que no dan oportunidades los medios, siempre llevan a los mismos, es que Televisa, en aquel momento yo estaba en Televisa, no nos contratan. Y yo dije, a ver, permíteme, falta un año para los Olímpicos de Beijing. Si tú en este año, que es un tiempo perfecto, estudias mandarín, si tú en este año te haces experto en cultura china, si tú en este año te haces un experto en Juegos Olímpicos, las técnicas, la historia, y tú presentas un proyecto, ¿tú crees que no te contratan? No, pero ¿cómo quieres que le haga? Bueno, haciendo algo diferente. Tiempo después me iba a tocar que Michael Phelps me diera una de las frases que a mí me sirven de rector cuando me estoy descabechando estudiando idiomas, ¿no? Lo que Phelps decía, si yo entendí que si yo quería hacer lo que los demás habían hecho, bastaba con entrenar como los demás habían entrenado. Si yo quería hacer lo que nadie había hecho, yo tenía que entrenar como nadie había entrenado. Y ese entrenamiento lo tenemos a diario en todo sentido. ¿Cómo preparas una entrevista? ¿Cómo me preparo para ir al aire? ¿Cómo cualquier persona se va generando algo? ¿Cómo me estoy afrontando ahora los Olímpicos de París, sacando un poquito de la cena un poco polvosa, el idioma francés que hace un tiempo que no hablaba? ¿De qué manera vas a llegar? Para mí eso es muy importante, ¿no? Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no nos atrevemos o asumimos que no es posible. Sí, sí es posible. Oye, ¿pero a qué hora? Duerme menos. ¿Pero cómo voy a estar cansado todo el día? Claro. Ni modo, acostúmbrate. También es muscular, Dormir poco. También es muscular. Sí. Ok. De llevarte un buen rato levantándote a las 10 de la mañana es muy complicado pasar a levantarte a las 5. 100%. ¿No? 100%. Entonces, Sí. pero creo que tenemos que encontrar el momento y la manera y ser más eficientes. Es muy complicado hacer algo cuando al mismo tiempo estás revisando si Instagram o si la página que te gusta revisar para las noticias que te interesan o si tu WhatsApp. Tienes que concentrarte en lo que estás haciendo. Por mucho que me hablen del multitask, yo estoy convencido de que haces mejor algo en lo que solo estás concentrado que algo que vas alternando con 7 cosas más. Sí, totalmente. Cuando hicimos nuestra primera temporada, justo eso hablábamos con Ana Paula Domínguez, que hablábamos de la mujer empoderada y ella decía, emprendedora, perdón, y ella decía, haz solamente una cosa a la vez. Si estás trabajando en este proyecto, trabaja solamente en este proyecto. Si estás leyendo, lee, pero no estás leyendo con el celular, haciéndote el café al mismo tiempo y desayunando, que es como lo que vivimos ahorita. Alberto, me quiero aprovechar un poco de todos estos países donde has vivido, todas estas culturas en las que te has sumergido, todos estos idiomas que hablas. ¿Cómo ves al hombre en general, ¿no? En las diferentes culturas, este hombre con esta carga y este estigma que yo puedo pensar en donde tiene que ser el proveedor, en donde es la persona fuerte que soporta, ¿no? Y donde los sentimientos de estos hombres han quedado como un poco desplazados. ¿Cómo lo ves tú a nivel cultural? ¿Crees que está habiendo un cambio en esto? ¿Los hombres están ahorita tal vez volviéndose un poco más sensibles en las diferentes culturas o no? ¿O simplemente no? Estamos en un momento también de extremos, María, en los que el péndulo va rebotando para los dos lados a una velocidad que no logramos controlar y peor para los antropólogos o sociólogos que tienen que ir tratando de entender, ¿no? Las cosas cambian muy polarizadamente. Sí hay un cambio. Sí, el haber vivido en un país como la Gran Bretaña, cuya tradición victoriana, o sea, de fines del siglo XIX, implicaba tú no enseñas sentimientos, tú pones cara de todo está perfecto, no pasa nada. La flema que James Bond nos la puso en la pantalla perfectamente en medio de un incendio y 4 granadas, sale perfectamente y ni el smoking se le mueve, ¿no? Ni el martini se le da. Ni se despeina. Exactamente. Es un ejemplo muy claro. Y ahí ha cambiado, pero muy poderosamente.
Pero también, por ejemplo, te lo llevo a un país como Alemania, en el que ya viví hace casi 20 años, hace 18 años para la Copa del Mundo de 2006. En mi caso viví en Múnich, que los estereotipos que pesan sobre Alemania son evidentemente una confusión. Vamos, ya la palabra estereotipo nos deja claro que estamos yendo chueco. No podemos colocar una tabla de generalización o de simplificación sin que eso implique descafeinar una cultura o quitarle la esencia. Somos variados, somos individuos, pero incluso en los lugares que uno pensaría que son más cuadrados, que son más rígidos, si bien se presentan constantemente valores de planificación y ciertas estructuras, tampoco es que sean definitivos. Y eso permite una variedad mucho más grande. El confrontar verdaderamente lo que sientes como hombre, pues es una tendencia muy reciente. Y yo sí creo que el deporte ha ayudado en eso. Porque el deportista se permite, al hacer una actividad que atribuimos a niños, hacer un niño al ganar y a perder. No sé, un señor que tuvieras en la calle brincando y abrazándose con otros 8, dirías, pues estos chavos están borrachos o qué. Y es perfectamente permisible, no solo jugando fútbol, sino viéndolo en una tribuna o viéndolo en tu casa, incluso con desconocidos en el estadio. Es perfectamente permisible. Se rompe eso, te permite esa apertura. También para el opuesto, sea el momento en el que en tiempos en los que Occidente parece distanciado de la práctica religiosa, los ves con las estampitas, los ves con los escapularios, los ves con sentimientos, los ves con las oraciones y desencadenado por el deporte. Sea lo mismo en tiempos en los que en la escuela ves a los niños riéndose en los himnos, en el momento de servicios a las banderas. Nadie canta un himno con mayor euforia que en una Copa del Mundo o en una guerra. Es tremendo ver las caras y ver las gargantas y la convicción con la que la gente lo está haciendo. Y naturalmente, cuando las cosas no salen como quieres, las lágrimas se permiten. Ya no digo el o cuando ganas igual también, sí, claro, Alberto. Claro, o sea, porque se permite llorar, se permite abrazarse, ¿no? Cosas que tal vez no están tan bien vistas. Y que normalmente no se permitía. Y creo que el deporte va desencadenando eso, ¿no? Me acuerdo cuando Jules Fontaine, el hombre que hizo 13 goles en el Mundial del 58, en una entrevista me decía, hoy no los entiendo todo lo que hacen. Es solo un gol, agarras la pelota, agradeces al que te dio el pase y te regresas para que saquen. Pues es que ya no es solo un gol. Y creo que hay esa suerte de tocar muchas fibras. Y ha habido casos que también han servido para permitir que tengas esos ejemplos, esos modelos. La despedida de Federer en septiembre de 2022. Su llanto, sostenido de la mano como dos niñitos de primero de primaria, de Rafael Nadal. Cualquiera diría, les acaban de robar sus cochecitos estos dos chamacos. Pues eran dos señorones, ejemplos de pundonor, de entereza, de resiliencia, de todo lo que tú me digas. Y que además eran rivales acérrimos, sostenidos de la mano llorando. Como nenes chiquitos, y todos lloramos con ellos. Sí, yo también. Yo lloré con ellos toda la imagen y algo me... Y vuelvo a traer. Qué bonito poder explorar y poder expresar los sentimientos, como dices, abiertos y más en tu ramo que lo has visto, en tu profesión, en tu deporte y etcétera. Lo que quisiera ver con tanta experiencia o lo que quisiera que nos platicaras y que nos contaras, porque es de verdad, o sea, nos estamos como niñas, María y yo, escuchándote de tantas experiencias que tienes. ¿Qué ha sido para ti de esta gente que has entrevistado donde sí has sentido la diferencia entre bien marcada y podría ser, me voy a lo actual o a lo mejor años atrás, entre lo masculino y lo femenino? Ahí voy. Para mí, Silvia, no existe una distinción. Estoy hablando de Silvia, no, los que me conocen y no me conocen. Para mí, Silvia, no hay una distinción. Yo me siento superpoderoso. O sea, como que siento que no tengo un sexo. Como dices tú, siento que puedo hacer las cosas. Y me han dicho, pero es que en México, sobre todo, las mujeres ganan mucho menos dinero. Y lo que yo he dicho, bueno, a mí déjame levantar la mano, hacer mi chamba, y yo sé que me voy a ganar lo que yo me quiero ganar. Si fulanita o fulanito ganan más que yo y hacen lo mismo que yo, esa es otra historia, pero yo siento que estoy dando lo mejor. En tu experiencia, en tu ramo, ¿lo has vivido? O sea, ¿sí sientes esta diferencia? Venga. Plenamente. A ver, primero que nada, no vamos a engañarnos. Nos faltan años luz para llegar a un punto de verdaderamente en el que se pague no con base en género, sino con base en capacidad, sea en el deporte, sea fuera del deporte. Primero que nada. Dicho lo cual, hay ejemplos en el deporte que a mí me han dejado muy claro esto. Si yo le digo al común de la gente en la calle quién es Usain Bolt, la mayoría va a ser el relámpago con las manos y va a pensar en Bolt y va a tener muchos recuerdos. Si yo digo por la calle, no ante un público deportivo o especialista, ¿quién es Shelly-Ann Fraser-Pryce?
Es tan relevante como Bolt. Y para colmo también es jamaicana y como añadido es su contemporánea. Surgieron juntos. Es muy curioso que Bolt desafió el genotipo de los 100 metros con un cuerpo tan espigado, casi de basquetbolista. Y Shelly-Ann, de hecho, la apodan el cohete de bolsillo. Es muy chaparrita, es muy bajita. Shelly-Ann sigue en activo. Shelly-Ann ya es mamá, regresó a las competencias, ganó mundial, estuvo en los Olímpicos de Tokio y ahora se prepara para los de París. Es la mejor velocista de la historia. Y sin embargo, la recordación es tremenda. Y en alguna charla con ella, en una entrevista, yo le preguntaba por esto con mucho respeto. Y me decía, sí, a veces es un poco hiriente ir por la calle y que el que me reconoce me diga, ¿dónde está Usain? Primero, no sé, digo, he entrenado con él y nos conocemos muy bien. Claro. Pero, mírenme, o sea, es como si ves a Serena Williams y dices, oye, ¿has visto a Djokovic? Me parece que es muy triste, ¿no? Sí, la mujer tiene que sobreponerse a demasiados puntos acumulados. Lo ideal sería poder empezar verdaderamente bajo una igualdad de circunstancias. Una de mis grandes pasiones en mis libros es contar historias de los deportistas más importantes de todos los tiempos. Y en lo que se parecen estos deportistas más importantes de todos los tiempos es en la resiliencia, en la tenacidad, en la perseverancia. Pero si tienes que poner una diferencia de las mujeres respecto a los hombres, es que buena parte de ellas, no todas, tuvieron que crecer escuchando a alguien que decía, eso no es para ti, eso no es para niñas. Mejor métete a la casa, mejor juega con la muñeca, mejor haz tal o cual. No todas. Y creo que el tiempo va a favor y que esta dinámica, esta inercia, ciertamente va cambiando. Pero con Soraya Jiménez, nuestra medallista de oro en halterofilia, incluso sus papás decían, es que qué cuerpo se te va a hacer con ese deporte, no es cuerpo de mujer. Con muchas otras decían, es que ¿por qué no mejor te pones a hacer eso otro? O es que ¿por qué no otro? Y juega la comidita y juega aquello. Son paradigmas que desafortunadamente siguen demasiado presentes. Y que se van rompiendo, ¿no? Y que se están rompiendo al igual que el de los hombres, ¿no? En donde estos hombres ya cada vez se pueden mostrar tal vez un poco más sensibles y vulnerables, cosa que antes, y justo lo decías ahorita, ¿no? Un Federer, un Rafael Nadal, que los vea sentados llorando como nenes, cuando conoces la trayectoria, creo que el mundo entero conoce la trayectoria de estos hombres y que se permitan esas demostraciones de sensibilidad y de afecto, pues hablan de que sí, vamos cambiando hacia una evolución, ¿no? El humano va cambiando hacia esa evolución en donde este patriarcado empieza tal vez a caer o a desmoronarse, o vamos en algún momento, yo creo, a sacar lo mejor de ese patriarcado, porque al final también nos ha dejado cosas buenas, ¿no? Alberto, y hablando de esto, ¿no? Este machismo, este patriarcado, este feminismo ahora, ¿cómo lo vives tú en tu casa o cómo con tus hijos, con tu esposa, cómo se vive ahí, ¿no? Hay una educación, sigue siendo un poco machista, se intenta una educación un poco más liberal, en donde donde hablabas anteriormente de estos sueldos que se pueden pagar por las capacidades y no por los géneros. También esto es algo que se inculca en casa, ¿no? Y creo profundamente, María, en la educación por vía del ejemplo más que por la palabra. No importa cuántas cosas digas a un niño, y supongo que lo mismo sucederá con un líder respecto al subordinado, lo que van a seguir van a ser tus hechos. Digo, la expresión en inglés es walk the talk, pero me parece que es muy relevante que con tus actos lo digas. Otra vez, un amigo que habla con peladez y media, que además es muy gracioso, se enojaba porque su hijo decía una grosería. Digo, yo quién soy para decirte, pero date cuenta, ¿no? Claro. Si te molesta, pues ve el ejemplo que vas dando. Es un ejemplo muy banal. Yo pienso que el camino más corto para que mi hija pueda entender términos de igualdad, en términos de valoración, en términos de no diferenciación, es viendo el respeto que le pueda tener a su mamá. Porque tú podrás decirle mucho, tú no eres menos y nadie te puede ningunear y eres capaz de todo, pero si luego llegas y tu discurso y tu actitud choca completamente con eso, no fuiste a nada. Y a partir de ese ejemplo, evidentemente, el mensaje es el mismo. Sean la mejor versión posible de sí mismos en lo que los apasione. No dejen que alguien les diga que no. Utilicen argumentos para tomar decisiones de vida, pero no tienen que tener una limitante bajo ninguna circunstancia. Sobra decirlo, no por ser mexicano, sobra decirlo, no por ser hombre o mujer, sobra decirlo, no por ninguna circunstancia o condición. Ahora, Alberto, ¿crees que conociendo tantas culturas y religiones, vamos a la parte donde cómo nos educan, ¿no? Y de qué religiones venimos y cómo nos educa la abuelita y todo lo que vamos trayendo, independientemente que nosotros estemos
capacitándonos constantemente, tanto como padres como profesionales, porque creo que lo que nos estás dejando claro es esa constancia de estudio, de educación, de no, o sea, de estarse leyendo lo que se tenga uno que leer. A veces salen estas costumbres. ¿Cómo lo vives tú en tu religión, en tu actualidad, en el 2024, en toda tu comunidad? A ver, primero, siendo judío, también desciendo de un pueblo que por obligación y por supervivencia ha tenido que adaptarse, a cambiar de país, a reemprender, a salir adelante, a tener un grado de inventiva. No, el volumen de premios Nobel de judíos, que parece que es por ahí del 24%, no corresponde al 0.1% de la población mundial que los judíos representan. Y esto no es por ser mejor o peor, que eso no existe entre los humanos, todos somos iguales. Esto es por la obligación. Como no te queda de otra, tienes que ir por un lado. Y ciertamente sí, vas impregnado de ciertos valores de ese tipo. Pero llegas a un punto en el que, pues es lo que tú eres y es lo que tú quieres. Y es lo que tú sueñas. Y es en qué te vas a conformar o qué te va a bastar. Me parece que va en ese sentido. No me gusta de ninguna manera la gente que quiere aceptar una limitante por cualquier condición. Bueno, pues es que para ser mexicano, no, bueno, pues que fíjate yo para ser centroamericano, no es algo con lo que yo pueda acceder. Yo entendí muy joven, casi adolescente, mi primera cobertura importante, la Eurocopa 2000, al ver una zona mixta, que es donde se reúnen los periodistas de todo el mundo, contra los Tiburones que estaba, yo dije, necesito una ventaja competitiva, porque no soy mejor que ellos. No, es que tiene buena memoria y habla bien en la tele. No soy mejor que ellos, y llegando aquí, que lo pasan los futbolistas como relámpago y tienes 3 minutos para poder ganar o perder la entrevista, ¿qué voy a hacer para ser mejor que ellos? Entendí que los idiomas eran una puerta perfecta. Sí es esencial saber entrevistar, sí es esencial saber comunicar, sí es esencial conocer de lo que vas a hablar, en este caso de fútbol. Ya no decir reconocer a los futbolistas, que luego me he llevado sorpresas con grandes eventos que llega alguien y le dice a un futbolista el nombre que no es. Pero lo primero, la primera columna de ese edificio es hablar el idioma de la gente que sale para las entrevistas. ¿Qué vas a hacer tú para poderte diferenciar? Y creo que hoy por hoy el problema es ese, que no nos estamos atreviendo, mucha gente no se está atreviendo en intentar tener un producto diferente. Ojo, no dije mejor, ojo, no dije superior. No. Diferente puede ser mejor o peor, ya cada cual que lo decida, pero sí que tengas una esencia diferenciada respecto al resto. O sea que hablando de empoderamiento masculino o femenino, simplemente empoderamiento, dirías que los límites te los pones tú. Sí, creo más en los peligros de la autocensura que de la censura. Que hay límites en la vida, claro que hay límites en la vida, pero si empiezas por limpiar tu mente de telarañas, vas mejor librado para enfrentar los límites que son inevitables y que, atención, el no, el fracaso, es una posibilidad permanente. El que diga que no es un mentiroso. El asunto es cómo vas a crecer en ese fracaso y cómo vas a crecer en ese momento en el que no fue posible. ¿Vas a aprender algo o te vas a ir para adelante diciendo, bueno, pues por probabilidad esa me caí y la siguiente no me caigo? Pues la mejor manera de no caerte a la siguiente es caminando con más equilibrio. Completamente. Alberto, ¿tienes algún tipo de ritual que te relaje, que te calme antes de una entrevista? Algo que tal vez te pueda poner nervioso, sentarte con ciertas personas o una cobertura, lo que sea. ¿Haces algún tipo de ritual? ¿Respiras? ¿Rezas? No sé. Mira, antes de una conferencia, como antes de una entrevista importante, me gusta aislarme un momentito y llego a un punto en el que ya no le doy vueltas a las preguntas. Ya no, ya hay un instante en el que ya es contraproducente. O sea, solamente te relajas. Ya tengo un plan, ya lo tengo definido, ya lo tengo claro. Respirar profundo, tranquilizarme, cotorrear, que la risa es muy terapéutica, a mí me ayuda mucho. Reírme de cualquier tontería. Aparte, mi equipo de producción en Fox es especialmente un equipo con el que me la paso demasiado bien. Los extraño mucho. Sí, y nosotros a ti. Y ya después de ese punto, ir enfocado a lo que tengo que hacer. Un cafecito antes de salir me encanta, soy bien cafetero. Es como a mí me funciona bien. Por ejemplo, hace unos meses que entrevisté a Will Smith en el evento de becarios de Fundación Telmex Telcel. Era una entrevista complicada porque no había hablado Will Smith desde el incidente de los Oscars, del golpe a Chris Rock, etcétera, etcétera, porque había muchas restricciones de su equipo de lo que se podía hablar y lo que no se podía hablar. Y yo tenía un plan muy delimitado, pero unos instantes antes yo ya no quería darle más vueltas a esto. Iba muy concentrado en lo que yo tenía que hacer, ¿no? Aislarme un poquito sí me ayuda bastante.
Qué bonito, nos estás inspirando, María, por eso ya preguntó eso, porque estábamos nerviosas en entrevistarte. No, Que no, lo no. sepas. Pero el nervio, como dices, bonito, el nervio preparado, porque lo que queríamos era que a nuestra audiencia dejaras esta estela de inspiración, y por eso lo estamos haciendo y por eso es este podcast. Amigo, ¿quién te inspira? Ay, mucha gente me inspira, pero mucha. Digo, mi primera fuente por mi pasión y por mi oficio son los deportistas. ¿Mm? Y es muy curioso que cuando tengo la suerte de conocerlos fuera de cámaras, es cuando los conoces mejor, ¿no? Sin la impostura que obligan las luces, el micrófono, la sentada. Eh, Ahí me inspiro muchísimo. Pero creo que constantemente, si perseguimos un ámbito de superación, porque es muy curioso cómo somos. Me dicen, ¿qué es lo que sigue? Y cuando me dicen qué es lo que sigue, esperan que les diga, no sé si física cuántica o ir a la luna. Es muy de humanos. Sí. Y es muy genuino el que está haciendo este podcast y está pensando, no, bueno, pero lo que sigue va a ser documental. Bueno, es muy genuino. Pero para mí lo que sigue permanentemente es, porque disfruto lo que hago, ver cómo hacerlo mejor. Y aquí viene una bronca bien complicada para los que trabajamos en televisión con el momento tan complicado de los denominados medios tradicionales, con tanta competencia o con tanta distribución de la atención de la audiencia hacia YouTube, y hacia TikTok, y hacia todo lo que tú me digas, y plataformas, etcétera, etcétera. Ser un mejor storyteller, lograr tener un discurso que capture de mejor manera, lograr encontrar otras formas, atreverte a reinventarte, atreverte a decir lo que hice funcionó, pero si bien sigue funcionando, otra cosa podría funcionar mejor. Creo que todo eso es muy importante. Justamente te iba a pedir que nos dieras como algunos tips y nos los acabas de dar. Creo que eso viene muy relacionado con el empoderamiento y con ser una mejor persona, ¿no? Porque al final para eso es el empoderamiento, para que seas una mejor persona y para que seas más feliz en lo que haces y en tus relaciones y en tu trabajo. Creo que esto es una pregunta que no puedo dejar de hacértela y es: recomiéndanos libros, Alberto, porque yo te sigo y a mí me encanta que me recomiendes libros de esto que venimos hablando, ¿no? Cómo hacer mejor tu trabajo, cómo enfocarte más, debes tener varios. A ver, voy a ser sincerísimo contigo, María. Antes leía mucho en ese sentido. Hoy por hoy aprecio tanto el momento en el que puedo leer que me he hecho muy, valga la expresión, egoísta y leo cosas que disfruto, que son novelas. Sí, ahorita estoy devorándome cuanto puedo sobre cultura francesa, sobre París, buscando prepararme de la mejor forma para los Olímpicos que son en julio en París. Pero hoy por hoy estoy muy enfocado a eso. Respeto perfectamente a la gente que ha encontrado caminos, respuestas alternativas en ese tipo de lecturas, porque hay buenísimas además. Yo en este momento estoy por acá. De hecho, Jimmy Lozano, el seleccionador mexicano, es un tipo que va devorando libros y se nota la visión tan académica, la visión tan estructurada que tiene al hablar o como líder o al dirigir. Yo en este momento me he alejado mucho de ese tipo de lecturas, sin que eso signifique que sea ideal o que sea fatal hacerlo, ¿no? Claro, pero ¿tienes alguno favorito que te haya servido mucho en algún momento de tu vida? Yo pensaría que más bien a mí lo que me ha servido más es leyendo a los maestros de la ficción, porque finalmente como storyteller que pretendo ser, tienes que encontrar caminos de narrativa y tienes que escribir. Es muy curioso que muchos chavos quieren ser contratados en medios. Luego, ponte a escribir, pues no me han contratado, ¿para quién? ¿Quién me va a leer? No, para que cuando te contraten, eso también es muscular, loco, así como dije del sueño, el tener tu pluma o la manera de teclear desarrollada es muy importante, y creo que en ese sentido yo he aprendido mucho. O sea, ya que me preguntas por autores, yo hoy por hoy disfruto mucho leyendo a J.M. Coetzee, el sudafricano premio Nobel, porque tiene una capacidad para escribir única. En español, el que más disfrutaba falleció, me parece que el año pasado, Javier Marías. Lo disfrutaba muchísimo. Lo que luego me pasa leyéndolos es que me cuesta trabajo escribir después, porque dices, después de cómo escriben esto, lo que yo estoy haciendo es faltarle al respeto a las palabras, ¿no? Es imposible alcanzar esos grados. Pero por la vara muy alta. Sí, dos autores contemporáneos que disfruto mucho. En resumen, Alberto, empoderamiento masculino, la palabra empoderamiento, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué le dirías a la gente? Masculino, femenino, ¿existe, no existe? ¿Cambiarías el concepto y su descripción? O sea, te lo digo porque en estos episodios que llevamos, cuando hay gente tan metida, tan metódica, tan estudiante,
de lo que está haciendo, como tú en tu caso, y que te sacamos de una zona de confort, porque no venimos a hablar de fútbol, terminamos hablando de fútbol y dijimos, vamos a sacar a Alberto de su zona de confort, pero no es cierto, porque es algo que estás viviendo. ¿Existe, no existe? ¿Lo cambias de nombre? Puede existir perfectamente. Creo que en el fondo, el poner masculino o no ponerlo, ya cada cual decidirá. Es muy adecuado ponerlo porque hemos asociado el término de empoderamiento, reitero, pues a grupos que han sido relegados, que han sido reprimidos. Lo mismo sucede con las comunidades afroamericanas o con los hispanos en Estados Unidos. No hablan en Estados Unidos del empoderamiento de los blancos protestantes. No. Hablan del empoderamiento de las comunidades que a menudo las han tenido lejos de los ámbitos de poder o de decisión, etcétera. Por eso es pertinente, porque todos lo requerimos. Pero por vueltas que yo le doy, y créeme, Silvia, desde que me mandaron la amable invitación a este podcast y entendí la temática, yo en el fondo creo que la manera de empoderarme es confianza. Y mi camino a la confianza es legitimidad. Y para sentirme legítimo es preparación. Ya después, cada cual, si con un coaching, con un psicólogo, o con el cura, o con el vecino, o con el mentor, cada cual como mejor le funcione. Pero sí, me parece que este triángulo nos lleva a un punto de mucha virtud porque puede ir dando vueltas de una manera muy positiva, ¿no? El sentirte que estás legítimo para hacer lo que tienes que hacer es consecuencia de la preparación. Y a partir de ese sentirte legítimo, creo que sientes ese empoderamiento y creo que puedes manifestarlo de una mejor forma. Ya escucharon ustedes, señores de InSpot, las palabras de Alberto Lati. Muchísimas gracias, Alberto, por haber aceptado nuestra invitación. Realmente nos has inspirado, como siempre, como en cada uno de tus reportajes y tus coberturas. Gracias por haber estado aquí. Para mí ha sido un placer reencontrarte y volver a compartir micrófonos contigo. Al contrario, María, te mando un gran abrazo. Igualmente, Silvia, un privilegio para mí estar con ustedes. Me la pasé increíble y que tengan muchísimo éxito en esta segunda temporada, ¿verdad? Sí, así es. Por la segunda. Muchas Excelente. Gracias, amigo. Por favor, ya nada más regálanos dónde la gente te puede encontrar, porque sabemos que tienes tu podcast. Entonces, ¿dónde te gustaría que la gente llegara a buscar a Alberto Lati? En términos de podcast, se llama Biblioteca Foodbox. Ya voy por ahí del episodio 400, maneras que intento de aterrizar al deporte desde ámbitos culturales, sociales, políticos, históricos, literarios, gastronómicos, musicales, etcétera. Y al margen de eso, pues evidentemente mis contenidos televisivos en Fox Sports, en Claro Sports, o en redes sociales en Alberto Lati en Twitter y Latitud Lati en Instagram. Ahí te seguiremos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias, María. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Esto fue InSpot. Adiós. Gracias por habernos escuchado en InSpot. Para seguir conectados e inspirándote, síguenos en @inspot.podcast.